Shalom, shalom, Shabbat, shalom, bendiciones del Eterno para cada uno de las personas que están con nosotros en esta transmisión simultánea en vivo desde Instagram y YouTube para compartir un poquito de las riquezas y las bondades de nuestra sagrada Torah. Déjenme acomodar un poquito acá porque veo que hay un poquito de claridad. Así creo que está mejor. Baruch Hashem. Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Rey Kadosh, Yeshua Mashiach, con el permiso de Rabbi Dam, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes que nos abren las puertas de sus casas, estamos queriendo compartir con ustedes en esta tarde de Shabbat para hablarles un poco acerca de la porción de la Torah que tiene por nombre Shemot. Pero no sin antes saludar a cada uno de las personas que nos escriben, tanto en YouTube como en Instagram, y nos envían sus saludos, que con muchísimo gusto estamos con el deseo de bendecirles y saludarles también en esta ocasión tan especial a todas las personas en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa. Que la paz y la bendición del Eterno sea sobre sus vidas. Como miembro oficial de la Alianza Nexarita Internacional AMI, quiero compartirles hoy un aspecto importantísimo sobre la Parashá Shemot. No sin antes hablarte un poquito de los aspectos que tiene esta porción extraordinaria de la Torá, que tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas, y que queremos hablarte un poquito de los diferentes tópicos, de los diferentes temas que tiene esta parashá, para luego irnos a un tema especial, a un tema en que vamos a buscar con la ayuda del cielo profundizar y tratar de extraer algo que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Recuérdense que la Torá es un tesoro maravilloso, del cual podemos extraer riquezas, del cual podemos extraer maravillas extraordinarias para el fortalecimiento y la bendición de nuestra vida. Y es por esa razón que en esta ocasión vamos a mostrarte en primer lugar el plano general, la visión general que tiene esta porción de la Torá. Con la ayuda del cielo vamos a mostrarla, y una vez que hayamos visto esa riqueza general que tiene esta porción, tratar de enfocarnos en un tema, tratar de enfocarnos en un punto de esta parashá. La parashá Shemot se encuentra en el libro que tiene este mismo nombre, Shemot, el libro de Éxodo. Y la parashá como tal va desde el capítulo 1, versículo 1 de Éxodo, hasta el capítulo 6, versículo 1. Eso es más o menos lo que nuestra parashá toca, lo que nuestra parashá abarca, en Éxodo capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué tópicos o qué temas importantes podemos encontrar en esta porción extraordinaria de la Torá? ¿Qué vamos a encontrar en esta porción? Bueno, en primer lugar, vamos a ver la transición generacional. Un tema que se encuentra en los textos que van de Éxodo capítulo 1, verso 1 al versículo 7. ¿Por qué llamamos a este tema transición generacional? Porque precisamente la parashá comienza a hablarnos de la venida de los hijos de Israel a Egipto, que fueron 70 almas las que llegaron allí y comenzaron a multiplicarse. Y todo eso nos da una transición generacional que abarca desde la llegada de nuestros padres hasta el momento que inició la esclavitud. Debemos recordar algunos aspectos importantes en esta etapa de transición. Hay una versión textual importante que tenemos que tener en mente y en nuestro corazón. Esta versión textual afirma que fueron 75 las almas que llegaron a Egipto. Eso estaba basado en una sección antigua
de las escrituras hebreas, ¿ok? En un pasaje antiguo de las escrituras hebreas. Pero, como les estoy comentando, la versión popular, la versión basada en el texto masorético, en la versión masorética, nos afirma que fueron 70 almas descendientes de Jacob las que llegaron a Egipto. ¿Okay? Y esto es de suma importancia. Entonces, aquí vamos a ver en este primer tópico toda esa transición generacional que se da en ese momento. Desde el momento que llegan los hijos de Israel a Egipto hasta el momento que inicia la esclavitud. ¿Qué vamos a encontrar en esa etapa? Bueno, número uno, los hijos de Israel multiplicándose, creciendo. Aquí pudiéramos hablar un poquito acerca de que quizás en esta etapa generacional de transición los hijos de Israel prosperaron mucho y esto causó la envidia de muchos egipcios que, según un midrash, según una fuente de nuestros sabios, constantemente le decían al faraón de turno que mira a estos extranjeros cómo están prosperando. Mira a estos israelitas que no son de esta tierra, cómo están prosperando y le está yendo mejor que a nuestra gente. Entonces ellos constantemente estaban bombardeando el corazón del faraón. ¿Ok? Con esa interrogante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los hijos de Israel comenzaron a prosperar y prosperar en Egipto. Y eso obviamente causó la envidia de los habitantes de la tierra. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, hay dos hipótesis acá importantes que tú tienes que conocer. Porque el texto de la Torá nos dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a Joseph. ¿Ok? Y por lo tanto, desde este punto de vista, tenemos que analizar esto como algo textual y literal. ¿Ok? Que se levantó un nuevo faraón, es decir, un faraón distinto al faraón que gobernó en los días de José. En los días de Joseph se levantó un nuevo faraón. Ese es el sentido literal del texto. ¿Okay? Se levantó un nuevo faraón que no conocía a Joseph. Ese es el sentido literal. Pero hay otra interpretación que se le da al texto, que no era otro faraón, sino que era el mismo faraón. Simplemente que fue un hombre distinto. Un hombre que cambió su parecer. Un hombre que en un momento era uno y que al cabo del tiempo se volvió otra persona distinta, y por eso es que la Torá lo llama un nuevo faraón. No es porque haya sido un nuevo faraón, sino porque su corazón cambió. ¿Okay? Su corazón se volvió extraño, se volvió distinto y por lo tanto fue una nueva persona. Y esto se hace referencia a que hay un midrash, hay una interpretación basada en el midrash que dice que lo que ocurrió fue que este faraón constantemente recibía las quejas de sus consejeros. Mira, estos israelitas están prosperando, estos israelitas están creciendo, se están multiplicando, están siendo numerosos en la tierra, y eso causó, ¿verdad?, que el faraón estuviese ahí constantemente con esa semilla en su oído, esas palabras en su oído. Sin embargo, el faraón se mantenía firme, porque conoció a Joseph, conoció la historia de Joseph, cómo Joseph hizo que prosperara Egipto. Pero ¿cuál fue el punto en el cual cambió este faraón? ¿Cuál fue el aspecto que causó que este faraón cambiara? Bueno, según este midrash, a este faraón le dieron un golpe de estado. Sus propios consejeros, que al ver que el faraón no lo escuchaba y permitía que los hijos de Israel prosperaban y se multiplicaran, le dieron un golpe de estado y sacaron al faraón del poder. Ese tiempo que el faraón estuvo fuera del poder en Egipto fue lo que lo cambió. Y cuando los consejeros del faraón se dieron cuenta que este hombre le estaba echando la culpa de la pérdida de su gobierno, de la pérdida de su poder a los israelitas,
y estaba llenándose de odio su corazón, entonces ellos dijeron, es el momento propicio. Es el momento para que lo volvamos a traer, lo volvamos a colocar y ya va a ser otra persona. Y así fue. ¿Ok? Trastornaron el corazón de este faraón con este golpe de estado, y cuando lo establecieron otra vez en el poder, ya era un hombre nuevo, era un nuevo faraón. Y eso es lo que nos dice el Midrash. A partir del verso 8 al versículo 14, la parasha Éxodo 1, versículo 8 al 14, nos viene a hablar entonces acerca del complot de este nuevo faraón, de los planes de este nuevo faraón para evitar que los israelitas se multiplicaran, para evitar que los israelitas crecieran en la tierra. Y luego de esto, que este complot fuese establecido, entonces se dio un plan para causar más que un genocidio, pudiéramos llamarlo un infanticidio. Y eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al versículo 22. Este infanticidio comienza con el decreto del faraón de que todo niño que naciera fuese asesinado. Pero como las parteras que había colocado el faraón para atender a las israelitas tenían temor de Hashem, tenían temor del cielo, entonces ellas no causaron que los israelitas murieran, sino que dejaban vivos. Y cuando el faraón les pide cuenta de por qué esta situación, ellas responden de que las mujeres hebreas son distintas a las egipcias. Son mujeres robustas, son mujeres fuertes, que no necesitan de asistencia, sino que dan a luz fácilmente. Entonces esa fue la razón, y el faraón tuvo que cambiar los planes, según nos cuenta el relato de la Torá. Y en estos planes el faraón comenzó a establecer que entonces los niños fueran arrojados al río Nilo para que murieran allí. Ok, entonces ese es el contexto que se da. ¿Qué ocurre? Entonces en ese contexto surge el nacimiento de Moshe, que lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 2, verso 1 al versículo 10. Ahí vamos a encontrar esta narrativa. Shemot, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Déjame compartirte algo, que aunque no es el tema que voy a desarrollar, pero es algo importantísimo que tú tienes que conocer. El nacimiento de Moshe fue un nacimiento muy especial. Okay. Moshe nació, y su nacimiento no pasó en vano. Su familia vio algo importante en Moshe. Okay. La Torá dice que lo vieron que era bueno. Okay. Dice así la Torá. Vieron que el niño era bueno. De ahí surgen 7 interpretaciones de qué se refiere la Torá con decir que el niño era bueno. ¿Ok? Porque ponte a pensar, ¿para qué padre un hijo no es bueno? ¿Para qué padre un hijo no es bueno? Todos los hijos son buenos, para un padre los hijos son buenos. ¿Ok? Todos los padres aman a sus hijos. Entonces, ¿qué era lo que tenía Moshe en diferencia del resto de los niños que nacieron en aquella generación? Porque muchos padres lamentablemente tuvieron que seguir la orden del faraón y vieron a sus hijos morir lanzados al río Nilo. Pero cuando vemos la narrativa del nacimiento de Moshe, nos dice la Torá, el niño era bueno y por eso sus padres lo escondieron. ¿A qué se refiere la Torá con que el niño era bueno? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, como te vengo diciendo, hay 7 interpretaciones a qué se refiere de que el niño era bueno. La primera interpretación se refiere a que al momento en que nació Moshe, la casa se llenó una luz especial. Hubo una luz que irradió el hogar de una manera especial. Y cuando los padres de Moshe vieron esa luz que irradió, se maravillaron y dijeron, este niño es especial, este niño es algo especial.
Y eso fue una señal para ellos, ver la luz que llenó la casa al momento del nacimiento de Moshe. ¿Okay? Esa es una de las interpretaciones. La segunda interpretación que se da de por qué el niño era bueno, se da en el contexto de que, según esta interpretación, Moshe fue 7 mesino, es decir, nació antes de tiempo. Y por ser 7 mesino, esto le permitió a sus padres poder ocultarlo un tiempo. ¿Ok? Lograron ocultarlo. ¿Por qué? Porque como nació antes, nació a los 7 meses, eso le dio un margen de tiempo para que la madre pudiera simular que todavía estaba embarazada y por lo tanto poder ocultar el niño por ese tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un niño normalmente nace antes de tiempo, normalmente nace débil. Porque no estuvo el tiempo necesario para que el niño se formara en el vientre de su madre. Pero en el caso de Moshe, a pesar de que nació 7 mesinos según esta interpretación, el niño nació fuerte, nació vigoroso, nació lleno de vigor, lleno de fuerza. Nació como un niño de 9 meses de embarazo. ¿Ok? Y esa fuerza sorprendió a sus padres y por eso es que dice la Torá, ellos vieron que el niño era bueno. Esa es otra interpretación que se da. La tercera interpretación se refiere a que el niño tenía una belleza excepcional. Cuando dice que el niño era bueno, era que el niño tenía una belleza única, una belleza excepcional. Y esa belleza única causó que sus padres entendieran que el niño tenía un propósito. La cuarta interpretación que se da es que, permítame explicarte algo. En hebreo, bueno se dice tov. Tov. Y tov significa que es bueno para algo. Es decir, tiene un propósito. Es bueno, pero no solamente que es bueno, sino que es bueno con un propósito. Cuando tú veas en la Torá la palabra tov, tienes que entender que eso que está diciendo que es bueno porque tiene un propósito. Cuando aquí el texto dice acerca del nacimiento de Moshe que el niño era bueno, era porque tenía un propósito. Y aquí nos viene una interpretación interesante, porque la hermana de Moshe era profetisa. La hermana de Moshe era profeta. Tenía don profético. Y por lo tanto, cuando ella vio al niño, el don de profecía se activó en ella y dijo, este niño será el redentor de Israel. Entonces era bueno para algo, es decir, era bueno para redimir a Israel. Y esa es la interpretación entonces que se da en base a eso de por qué el niño era bueno. Porque su hermana profetizó. Su hermana profetizó sobre él en el momento que nació, que este niño sería el redentor de Israel. La quinta interpretación también está muy cercana a esta que acabamos de dar y nos dice que el niño era bueno para la profecía. Que la hermana cuando vio que nació, la quinta interpretación dice, no, ella lo que vio fue que el niño sería profeta. Y por lo tanto, cuando escucharon a Miriam decir que el niño sería profeta, sus padres lo resguardaron. ¿Okay? La sexta interpretación nos dice que el niño era bueno porque nació circuncidado. Y eso es una señal importante. ¿Okay? Que un niño naciera ya con el Brit Milá, que un niño naciera con la circuncisión, era una señal importante para los hijos de Israel. Esto le estaba diciendo que este niño tenía propósito, que era un niño que nacía perfecto, era un Sadik Gamur, así se dice en hebreo, un Sadik Gamur, era un Sadik completo. ¿Ok? ¿Por qué era un Sadik Gamur? Porque tenía una señal. El niño nació ya circuncidado. Y esa es la sexta interpretación. La séptima interpretación entonces nos dice que el niño nació bueno para liderar a Israel, para guiar a Israel.
Estas son las 7 interpretaciones que se dan en base al nacimiento de Moshe. Por cierto, quiero animarte a que en mi canal de YouTube tengo una enseñanza donde exprimimos, donde profundizamos estas 7 interpretaciones, que tú las puedes buscar ahí en el canal de YouTube y ver qué significan estas 7 interpretaciones y qué hay detrás de estas 7 interpretaciones. Pero no es el tema que voy a desarrollar ahorita, porque como dije, ya es un tema que he dado en otras ocasiones. Lo puedes buscar en el canal de YouTube y con mucho gusto podrás disfrutar de esa enseñanza con la ayuda del cielo, ¿ok? Vamos a avanzar entonces en la temática de esta parashá. Bueno, luego la Torá nos habla de que Moshe, a pesar de que nació y fue llevado a la casa del faraón de manera milagrosa a través de un canasto, y la hija del faraón logró tomarlo, Moshe crece en el palacio del faraón, pero su alma se mantiene viva. Su alma se mantiene despierta. Y cuando él veía a los hijos de Israel, se identificaba con el pueblo. Y eso lo encontramos en Shemot, en Éxodo, capítulo 2, versos 11 al 15. Tú puedes ver ese relato allí. El alma de Moshe despertaba cuando veía a los hijos de Israel. De allí dice un comentario de nuestro sabio en un documento que se conoce como Igeret Ivrit. Así se conoce este documento, Igeret HaIvrit. En este documento encontramos un aspecto sobre la vida de Moshe. Dice así: por la fe, Moshe, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió sufrir los vituperios con su pueblo. ¿Por qué? Porque el alma, lo que llamamos en hebreo la neshama, esa chispa de Dios que tenemos, ella no duerme. Ella está allí en nosotros. Y cuando tenemos conexión con lo que Dios quiere que nos conectemos, el alma se aviva, el alma, por decirlo de alguna manera, el alma se despierta. El alma se estremece dentro de nosotros y nos muestra qué es lo que Dios quiere para nosotros. Moshe, aunque creció en el palacio del faraón, Moshe, aunque creció en una identidad que no era la de él, su neshama se despertó cuando tuvo contacto con su pueblo. Y así como Moshe ocurrió en la primera redención, asimismo ocurrirá en la segunda redención, en la grandiosa redención que nos toca por venir. De hecho, voy a compartirte un texto que quiero que lo anotes allí. En Jeremías, el profeta Yirmiyahu, el profeta Jeremías, capítulo 16, versos 14 al 16. El profeta Jeremías nos dice que vienen días, dice el Eterno, en que no se va a decir más: bendito sea Hashem que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Lo que hoy nos maravillamos con la narrativa de la salida de los hijos de Israel de Egipto, eso quedará en el olvido. ¿Por qué va a quedar en el olvido? Porque según el profeta Jeremías, en Jeremías, capítulo 16, versos 14 y 16, viene una redención que será mayor que la redención de Egipto, que causará que la redención de Egipto quede en el olvido. Y dice el profeta, sino que se va a decir: bendito sea el Eterno, que tomó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los trajo de vuelta a su tierra. Y aquí hay una clave. Dice el profeta Jeremías: he aquí, yo envío pescadores y los pescarán. Envío cazadores y los cazarán en todo monte y en todo collado. Porque mis ojos están puestos en los hijos de Israel. Sus caminos no me son ocultos. Qué palabra tan extraordinaria. Eso es lo que nos viene a decir el profeta Jeremías. Esa es la palabra extraordinaria que nos viene a decir el profeta Jeremías. ¿Por qué la traigo a colación?
Porque la segunda redención, que será mayor que la primera redención, tendrá algo especial. Tendrá algo maravilloso en esta segunda redención. No habrá un solo redentor. El Eterno usará a cientos de personas, a miles de personas, que serán pescadores y cazadores de hombres. Y ellos traerán de vuelta a los hijos de Israel. Eso es la palabra extraordinaria que estamos recibiendo del profeta Jeremías. ¿Y qué ocurrió en la primera redención? Un hombre, Moisés, que creció en el palacio del faraón, que creció apartado de la cultura en la que él pertenecía, nació como judío, nació como hebreo, nació como israelita, pero fue criado en los palacios de Egipto. Ese hombre que había perdido su identidad fue el instrumento de Dios para la redención de Israel en Egipto. Y lo mismo ocurrirá en la segunda redención. Cientos de miles de hombres y mujeres como Moisés, que crecieron sin su verdadera identidad, crecieron apartados de su fe, crecieron alejados de su verdadera identidad. Cuando llegue el momento de la redención, su neshama se despertará, su alma se despertarán y serán los instrumentos de Dios que causarán la segunda y gloriosa redención. Eso está aquí en esta parashá. Así que imagínate el contenido extraordinario que encontramos en esta porción. Bueno, luego la parashá nos habla acerca de que Moisés tiene que huir de Egipto por causa de un acontecimiento que ocurre y va hacia la tierra de Madián, donde contrae matrimonio. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 2 versículo 11 al 15. Éxodo capítulo 2 versículo 16 al 22. Éxodo 2, 16 al 22. Luego vemos un momento importante en la vida de Moshe. Dios decide que llegó el momento de la salvación para Israel. Esto está en Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Y como Dios decide que el tiempo llegó, que el momento de la redención llegó, entonces Dios llama a Moshe. Dios llama a Moshe. Y por lo tanto, el siguiente tema que vamos a encontrar en la parashá es el llamamiento de Moshe como pastor y emancipador del pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 1 al 10. El llamamiento de Moshe. Y ese llamamiento de Moshe contiene una visión profética. La primera visión profética que tuvo Moshe Rabbeinu se encuentra en esta parashá. Moshe vio una zarza ardiendo y una voz que lo llamaba. Y esa fue la primera revelación profética, de las muchas que luego tendría Moshe. La primera revelación profética que tuvo Moshe fue en un monte, cuando vio un arbusto, una zarza, que ardía en fuego, pero que no se consumía. Ahí Dios lo llamó y le dio la misión de que fuera el redentor de Israel. Bueno, Moshe vacila en aceptar ese llamamiento y Dios lo exhorta. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 11 al versículo 17. ¿Ok? El llamamiento de Moshe, que es denegado por Moshe no lo quiere aceptar, pero que Dios lo exhorta a que sea él el que lleve a cabo esta redención. Bueno, luego Moshe le hace una pregunta, y aquí hay algo importantísimo que tú tienes que conocer. Moshe le pregunta al Eterno, bueno, si los hijos de Israel me preguntan quién te envió, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir? Y aquí tenemos una frase importante, una frase que ha sido mal traducida a los otros idiomas, y que en hebreo esta frase tiene un significado muy especial. Dios le dice, Ejye asher ejye. Esta frase ha sido traducida normalmente como yo soy el que soy.
yo soy el que soy. Pero el texto en hebreo no dice yo soy el que soy. El texto en hebreo dice Ehyeh asher ehyeh, que significa seré el que seré. En otras palabras, yo seré lo que Israel necesite en el momento que lo necesite. Seré el que seré. Ehyeh asher ehyeh. Y aquí hay una promesa importante para nuestras vidas. ¿Qué situación estás viviendo en este momento? ¿Qué circunstancia estás padeciendo en este momento? Yo quiero decirte que el mismo que le habló a Moshe, el mismo que le habló a Moisés y le dijo, Ehyeh asher ehyeh, seré el que seré, viene para tu vida. Dios está para tu vida para hacer lo que tú necesitas que Él sea en tu momento de adversidad. Dios está allí en tu vida para que Él sea lo que tú necesitas en tu momento de necesidad. Dios será lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. Ehyeh asher ehyeh, seré el que seré. ¿Necesitas sanidad? Ehyeh, seré eso. ¿Necesitas bendición? Seré eso. ¿Necesitas revelación para tu vida? Ehyeh, seré eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Frente a cualquier adversidad, tenemos un Dios que nos dice, seré lo que tú necesitas. Seré lo que tú necesitas. Eso es un aspecto importante que encontramos en esta parashá. Bueno, luego viene un tópico que lo hemos denominado el pedido aparentemente engañoso a los egipcios. El pedido aparentemente engañoso a los egipcios. Este es un tema que en otra oportunidad lo vamos a desarrollar con mayor amplitud. ¿Ok? Pero aparentemente hay un pedido engañoso. ¿Por qué hay un pedido engañoso? Porque Moisés se presenta ante el faraón y lo que les pide es deja ir al pueblo camino de 3 días para que sirvan al Eterno y después retornaremos. Pero realmente ese no era el plan. El plan era que los hijos de Israel salieran y que nunca más volvieran a Egipto. Entonces, si el plan era que los hijos de Israel salieran y que nunca más volvieran a Egipto, ¿por qué la petición que se le hace al faraón es, mira, permite que los hijos de Israel salgan y sirvan a Dios y luego retornaremos? Bueno, ahí hay algo especial, hay algo maravilloso. En otra ocasión lo hablaremos con mayor profundidad, pero por eso hemos titulado este tópico como el pedido aparentemente engañoso a los egipcios. El pedido aparentemente engañoso a los egipcios. Pero esto está conectado algo con nuestro Ribi Hakadosh, con nuestro maestro, nuestro santo maestro, que en una ocasión tuvo también una circunstancia donde él hace algo aparentemente con este mismo tópico. ¿En qué sentido? Bueno, le traen un paralítico. Y cuando le trae el paralítico, en vez de sanarlo, él le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y eso no es lo que está esperando el paralítico. El paralítico está esperando que lo levante de la silla, que lo levante del sitio donde está postrado. No está esperando que le perdone sus pecados. Sin embargo, eso causó que la multitud murmurara. Y entonces el Ribi dijo estas palabras, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar los pecados. A ti te digo, paralítico, levántate y anda. Entonces, esto está muy basado en este tema, pero como dije anteriormente, en otra ocasión desarrollaremos más este tema que es de suma importancia. Bueno, luego viene otro tópico que es donde Moshe duda acerca de la fe del pueblo. El pueblo no me va a creer. Y el Eterno tiene que darle señales. Señales. Aquí hay un aspecto importante. ¿Por qué?
Porque los hijos de Israel creyeron por las señales y por los milagros. Cuando tú lees la Torá, cuando tú lees la Sagrada Torá, nos damos cuenta que los hijos de Israel creyeron a Moshe por las señales y por los milagros. Y esto es importante, porque esto contrasta con algo que dijo Maimónides, ¿okay? Con algo que dijo Maimónides. Pero en otra ocasión vamos a hablar de ese tema, ¿okay? Pero quiero dejártelo allí. Lo dejo así porque sé que hay gente que investiga. Sé que hay gente que no se queda simplemente con la información, sino que esto, bueno, yo tengo que saber más. Y estas cositas que te lanzamos allí es para despertar el deseo de investigar. ¿Ok? Entonces, los hijos de Israel creyeron a Moshe por las señales y por los milagros. Dios tuvo que entregarle a Moshe señales para que los hijos de Israel creyeran a él. Y Moshe tuvo que hacerla delante de los ancianos del pueblo. Moshe tuvo que arrojar la vara y convertirla en serpiente delante de ellos. Moshe tuvo que colocar la mano y sacar la mano y mostrar que la mano se había convertido en enferma, así con la piel destruida, y luego volverla a meter y sacarla y la mano se rehabilitara. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel necesitaron de las señales, de los milagros para creer en Moshe. De hecho, el milagro más extraordinario que Israel presenció fue la partición del mar. Y dice la Torá, dice la Sagrada Torá allí en el Shemot, en Éxodo, más adelante, cuando se abre el mar delante de los hijos de Israel, dice: y los hijos de Israel que creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. ¿Por qué creyeron? Por la señal, por el milagro, porque Dios abrió el mar. Entonces, eso es un aspecto importante que tú tienes que tener en mente. ¿Ok? Bueno, luego Moshe emprende su viaje rumbo a Egipto, después que se convenció, emprende su viaje rumbo a Egipto con su familia, con su esposa y sus hijos que le habían nacido. Y en el camino ocurrió algo. Moshe no había cumplido el mandamiento que Dios le había dado a Abraham, de que tenía que circuncidar sus hijos a los 8 días de nacido. Y cuando iban en el camino, salió un ángel que se iba a matar a los hijos de Moshe. Iba a matar al propio Moshe, porque no habían cumplido el mandamiento de circuncidar a sus niños. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que venir Sípora, la esposa de Moshe, circuncidar al niño delante del malaj, delante del ángel, y tirar el prepucio. En ese lugar, tirar el prepucio de los niños allí delante del ángel, para que no mataran a Moshe. ¿Ok? Y eso es otro de los tópicos importantes que tenemos en esta parashá. Otro de los temas importantes que encontramos es el encuentro de Moshe con su hermano Aarón y con los ancianos de Israel. ¿Ok? Allí Moshe va y le da estas palabras a los hijos de Israel. Ese tópico se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 27 al 31. Luego la Torá nos habla de que Moshe y Aarón acuden al faraón. ¿Ok? El primer encuentro con el faraón. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 5. Es el siguiente tópico que tenemos. Luego, el faraón incrementa la carga del pueblo debido a la petición de Moshe. ¿Ok? Moshe le dice: mira, deja salir a los hijos de Israel libres. Y el faraón dice: los israelitas están muy ociosos, vamos a aumentar la carga. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 5, versos 6 al 17. Luego nos hablan de dos niveles de autoridad que había sobre el pueblo. Habían supervisores egipcios, quienes supervisaban el pueblo, y había capataces judíos o capataces israelitas que obligaban al pueblo a cumplir su labor. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 5, versos 13 al 21. Luego la Torá nos habla de que los israelitas se quejan ante Moshe y Aarón
y Moshe por lo tanto se queja ante Dios. Éxodo capítulo 5, verso 20 al 23. Y finalmente, la porción de la Torá termina con un presagio al futuro. Éxodo capítulo 6, verso 1, nos muestra un presagio al futuro. La promesa de que Dios libertaría, de que Dios traía liberación al pueblo de Israel. De hecho, así termina la parashá, la porción de la Torá de esta semana con este versículo. Mira lo que dice. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, ahora verás lo que haré. Ahora verás lo que haré al faraón, que con mano fuerte no solo dejará ir, sino que los va a expulsar de la tierra. Ese es el presagio que recibió Moisés de lo que iba a acontecer entonces en el futuro próximo para ellos. De todo esto que hemos hablado, ¿cuál es el tema que quiero compartirles a ustedes? ¿Cuál es el tema que quiero compartirles? La Torá nos habla de que el Eterno habla de diferentes maneras con respecto a Israel. En algunas oportunidades Israel es visto como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Por ejemplo, Moisés va al faraón y le dice estas palabras: deja ir a mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo, mi primogénito. Israel es visto como hijo de Dios. Pero en otras ocasiones Israel es visto como siervo o como esclavo de Dios. Israel es mi siervo. Siervo, recuérdate que siervo en la connotación antigua tenía una connotación de esclavitud. ¿Ok? De esclavitud. Por lo tanto, cuando se habla de siervo, se está hablando de un esclavo. La Parashá Shemot nos habla que Israel fue esclavizado por los egipcios. Y fuimos liberados de esa opresión por manos del primer redentor Moshe Rabbeinu. Fuimos esclavos del faraón de Egipto hasta que el Todopoderoso nos sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Desde entonces, y aquí hay un punto importante, desde entonces y hasta el mismo día de hoy, nos convertimos en esclavos de Dios. Vamos a repetir esto. Dios nos sacó de la esclavitud egipcia. Dios nos sacó de la esclavitud egipcia para hacernos sus siervos, para hacernos sus esclavos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos decir que fuimos libres? ¿Cómo podemos decir que fuimos libres si lo que ocurrió fue que salimos de la mano del faraón para caer en las manos de Hashem? Vamos a seguir desarrollando este tema. De hecho, tenemos una festividad, la festividad de Pesaj. La festividad de Pesaj se conoce como la época de nuestra libertad. Época de nuestra libertad. La pregunta que tenemos que hacernos entonces: si simplemente pasamos de la mano de un amo a otro, ¿dónde está la gran libertad que celebramos todos los años? Lo que hicimos fue pasar de la mano de un amo a la mano de otro amo. En el libro de Shemot, capítulo 32, versículo 16, tenemos un texto que nos comienza a dar respuesta a esto que vamos a empezar a desarrollar con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos expresar que somos libres cuando estamos subyugados a la voluntad de Dios? Éxodo capítulo 32, verso 16 nos comienza a dar esta respuesta que va a ser importante para tu vida. Dice así: y la escritura estaba grabada en tablas. La palabra hebrea para grabadas es la palabra harut.
Harut. Y las escrituras estaban grabadas, Harut, en tablas. Las escrituras estaban Harut, grabadas en tablas. Nuestros sabios nos enseñan, no leas Harut, no leas grabadas, sino que lee Herut, que es libertad. ¿Qué dicen los sabios? No leas Harut, lee Herut. La misma palabra, pero con vocales distintas, nos da otro significado. No leas Harut, grabadas, sino que lee Herut, libertad. En otras palabras, la Torá es la que nos hace libres. La Torá es la que nos hace libres. Por lo tanto, la única persona que es verdaderamente libre es aquella que se obliga a sí mismo a seguir los mandamientos que Dios nos ordena en su sagrada Torá. Pero ¿cuál es el significado de esto? ¿Acaso la persona cuyos actos están dictados por las normas que Dios nos dio no tiene acaso algo de esclavos? ¿Acaso no tenemos algo de esclavo? De hecho, déjame mostrarte algo aquí importante que es un tema de debate en la sociedad moderna de Israel. ¿Ok? En la sociedad moderna de Israel. En el Israel actual, en la sociedad moderna de Israel, a los judíos seculares, es decir, los judíos no religiosos, se les denomina Hofshim. Voy a explicar, voy a volver a explicar esto. En la sociedad actual de Israel, a los judíos seculares, es decir, a los no religiosos, en hebreo se les dice Hofshim, que significa libres. Los libres. ¿Por qué? Porque la sociedad israelita de hoy en día entiende que los judíos no religiosos son libres. Y entiende que los judíos observantes, que son llamados religiosos, datim, ellos no son libres realmente. Estos términos sugieren que, por lo tanto, el Hofshim, el que no es religioso, es un ave libre, llena sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de obligaciones. Él puede hacer lo que él quiera, a diferencia del judío religioso que aparentemente, y subrayo, entre comillas, aparentemente no es libre. ¿Por qué? Porque el judío religioso no puede comer lo que quiera. Tiene que comer lo que la Torá ordena. El judío religioso no puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que la Torá ordena. El secular no, el Hofshim no, él hace lo que él quiera. Si él quiere comer no kosher, él come no kosher. Porque no es religioso. No vive según la Torá. Entonces, si vemos estas cosas desde esta perspectiva, pudiéramos pensar que el que realmente es libre es el que no guarda Torá, porque puede hacer lo que él quiera, puede comer lo que él quiera, puede hacer cosas que un religioso no puede hacer. Entonces, desde esta óptica, pareciera que el que es libre realmente es el que no anda en la Torá. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por lo tanto, si tu comportamiento está dirigido por lo que la Torá establece y no puedes hacer lo que tú quisieras, entonces la sociedad moderna de hoy en día dice, tú no eres realmente libre. Tú no eres realmente libre. Tú estás limitado a un comportamiento que la Torá te demanda, a un comportamiento que la halajá, la ley judía te demanda. No puedes hacer lo que deseas. Estás subyugado al Todopoderoso. Estás regido por los límites de la Torá.
tal como está establecido en el Shulchan Aruch y en la halajá judía. Por lo tanto, aparentemente, una persona que no tiene Torah es más libre que tú que tienes Torah. ¿Por qué? Porque como hemos venido diciendo, tú no puedes hacer lo que tú quisieras. Hay cosas que tú no puedes comer, porque la Torah te ordena no lo comerás. Hay cosas que tú no puedes hacer, porque la Torah dice no lo harás. No lo hagas, tienes que llevar este comportamiento. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Cómo podemos interpretar el texto que dice el libro de los Salmos, que la Torá de Hashem es perfecta, restaura el alma, y el salmista dice también, andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos? Es lo que dice el salmista. Andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. ¿Realmente andas en libertad? Piensa en esto. ¿Andas en libertad realmente? No puedes hacer lo que tú quieres o todo lo que tú quisieras. Tienes que vivir conforme a los mandamientos y te establece limitaciones. Entonces, ¿cómo es posible que el salmista diga, andaré en libertad porque he andado en tus mandamientos? Una interpretación entonces más profunda de los conceptos de servidumbre y libertad nos van a ayudar a apreciar la enseñanza de la Torá, que nos dice que somos hombres libres y que aquellos que andan alejados de la Torá realmente son esclavos. ¿Cómo podemos entonces entender que tú, que andas en la Torá, que no puedes hacer lo que tú quisieras, eres realmente libre, y la persona que puede hacer lo que él quiera realmente no es libre? ¿Cómo podemos armonizar? ¿Cómo podemos resolver este conflicto que está delante de nosotros? Bueno, lo que tenemos que comprender es la naturaleza, la esencia del ser humano. El ser humano, como lo hemos venido enseñando en muchísimas ocasiones, el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, pero también por un componente espiritual, que es el alma. Un componente espiritual que es el alma. ¿Ok? Y por lo tanto, tú no eres simplemente un ser físico. Tú no eres simplemente un ser físico. Tú eres un ser espiritual. De hecho, lo hemos venido diciendo en varias ocasiones. El ser humano está compuesto, como nos lo ha enseñado nuestro rabino, nuestro maestro Torah, Dr. Dan Ben Abraham. El ser humano está compuesto por 4 cuerpos. Tú tienes 4 cuerpos que forman lo que tú eres. Lo que pasa es que uno de estos cuerpos es físico. El resto de estos cuerpos son invisibles, pero que forman parte de ti. Forman parte de lo que tú eres. Forman parte del ser que tú eres. Entonces, tú tienes una composición compuesta por cuerpo y alma. Por un cuerpo que es físico, pero por un alma que es espiritual. Y obviamente muchas de las cosas que tú deseas hacer son deseos del cuerpo, deseos de la materia, deseos del mundo físico, pero que no llenan y que no traen satisfacción, no trae plenitud a tu ser espiritual, que es la mayor parte de ti. Tú tienes que entender que de las 4 partes que tú eres, 3 de esas 4 partes son invisibles, son espirituales. Son espirituales, por lo tanto, la mayor parte de lo que tú eres no se ve. La mayor parte de lo que tú eres no se logra percibir con el ojo humano.
No logras verlo a simple vista. Y es lo mayor que tú eres. ¿Por qué? Ok, vamos a repetir un poquito para los que quizás no han escuchado esta enseñanza. Tú tienes un cuerpo físico. Pero así como tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo mental. Y así como tienes un cuerpo mental, un cuerpo donde viven los pensamientos, también tienes un cuerpo emocional. Y así como tienes un cuerpo emocional, tienes un cuerpo espiritual que es la parte más interna de tu ser, que es el espíritu que se conecta directamente con el Creador. Entonces, estas cuatro partes forman parte de lo que tú eres como esencia. Y tres de estas partes son un componente espiritual. Y eres solamente una parte física. Eres solamente una parte física y tres partes de ti son invisibles. Tres partes de ti son espirituales y que requieren otro tipo de satisfacción que no es la satisfacción física. Piensa en esto un momento. Piensa en esto en un momento. ¿Por qué la mayoría de las personas que tienen todo lo que quieren, tienen el dinero que desean, tienen todas las cosas que se puedan comprar, por qué son las personas más insatisfechas de la vida? No importa todo lo que tienen, siempre tienen un gran vacío en su alma. Y ese vacío los lleva a las drogas, ese vacío los lleva al alcoholismo, ese vacío los lleva a la destrucción. ¿Por qué? Tienen todo el dinero, pueden comprarse la casa que quieran, pueden comprarse el carro que deseen, pueden comprarse todas las cosas que quieran. ¿Por qué hay ese vacío? Precisamente por lo que te estamos hablando. La mayor parte del ser humano es invisible. La mayor parte de lo que una persona es no se ve, es invisible. Y no se llena con las cosas físicas. Pero lamentablemente, muchos no comprendemos esto. Y por lo tanto, tratamos de llenar ese vacío con cosas físicas. Hazte una pregunta. ¿Ok? ¿Qué haces tú cuando estás triste? ¿Qué haces tú cuando estás triste? Bueno, déjame decirte, algunas personas cuando están tristes se van a beber, a matar, ¿cómo dice? A matar el despecho. Pero el alcohol, que es algo físico, no va a llenar el vacío emocional que tiene la persona. No puedes llenar algo que es espiritual con algo físico, no lo va a llenar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las personas que están tristes y se van a un centro comercial a comprar. No, es que estoy triste y me compro un par de zapatos, me compro un teléfono nuevo, me compro algo para que eso trate de llenarme. No. Algo físico no va a llenar tu vacío. Lo va a calmar momentáneamente. Va a calmar el grito de tu alma momentáneamente. Pero luego que se vaya la emoción de algo nuevo, que viene otra vez el mismo vacío. ¿Qué va a ocurrir con las personas que cuando están tristes se van a comer? No, me voy a comer una dona, me voy a comer un dulce, un helado. Tengo ansiedad y comienzo a comer tortas, cakes, donas, helados. No va a llenar tu vacío. Te vas a engordar. Eso es lo que va a ocurrir. Te vas a engordar, pero el vacío que hay en ti no se va a llenar. Tú tienes que entender que para poder llenar
esos aspectos de tu vida que son invisibles, esos aspectos de tu alma que son espirituales, tienes que llenarlos con cosas espirituales que van a llenar estas áreas de tu vida. Y cada una en su orden. Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones en estas conferencias, en estas clases que hemos dado. Por ejemplo, cómo yo traigo satisfacción al cuerpo de la mente. ¿Cómo yo traigo satisfacción al cuerpo de la mente? Adquiriendo conocimiento, adquiriendo sabiduría, entendimiento y conocimiento, que son tres fases importantes que las hemos explicado en varias ocasiones. La sabiduría es una cosa, el entendimiento es otra cosa y el conocimiento es otra cosa. Y estas tres cosas es lo único que va a poder llenar el mundo, el cuerpo de la mente, que tiene la necesidad de tener sabiduría, entendimiento y conocimiento. Tú tienes que comenzar a comprar libros. Tú tienes que comenzar a comprar libros, a leer libros, a adquirir sabiduría. Que eso pueda llenar el mundo, el cuerpo de tu mente. Eso puede llenar el cuerpo de tus pensamientos, instruyéndote. ¿Qué tienes que hacer? Comprando libros, comprando material de lectura. Tú adquieres conocimiento, adquieres sabiduría. Especialmente cuando la sabiduría proviene de la Torá, que es la fuente de la sabiduría. La Torá es la fuente misma de la sabiduría. Y tú tienes que estudiar Torá, por eso es que hemos puesto mucho énfasis en muchas ocasiones. Tú tienes que estudiar Torá para que el mundo de tu mente pueda encontrar satisfacción. Porque Dios diseñó la mente con el propósito de adquirir sabiduría, adquirir entendimiento y adquirir conocimiento. ¿Qué cosa es la sabiduría? ¿Qué cosa es el entendimiento? ¿Qué cosa es el conocimiento? Lo hemos tocado en varias ocasiones, te lo voy a decir brevemente. La sabiduría es la información que recibimos en nuestra mente, especialmente la información que proviene de la Sagrada Torá, del manual que Dios nos dio. El entendimiento es cómo procesamos esa información que recibimos. Y el conocimiento es cómo vivimos, cómo ponemos en práctica lo que recibimos, analizamos y ahora lo ponemos en práctica. Eso es el conocimiento. Brevemente, obviamente es mucho más profundo, ¿ok? Es mucho más complejo y mucho más profundo. Pero tu alma requiere de eso. Tu alma emocional requiere la formación de un carácter que te dé la solidez y te dé la fortaleza necesaria. Tú necesitas desarrollar ciertas cualidades en tu alma, que las hemos hablado en muchas ocasiones, como lo son, por ejemplo, la bondad, como lo es la disciplina, como lo es la armonía, la integridad, como lo es la persistencia, como lo es la humildad, como lo es la vinculación, como lo es el liderazgo. Son cualidades que tú tienes que desarrollar para que tu mundo emocional pueda tener satisfacción. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, con tu espíritu? Tu espíritu requiere un componente espiritual que en hebreo llamamos Keter, que es la corona. Y aquí es un concepto hebreo muy profundo. Un concepto muy profundo. Pero ese concepto que llamamos en hebreo Keter, la corona, que es una adquisición espiritual, es lo que va a llenar nuestro ser espiritual.
Obviamente hay prácticas espirituales que también van a llenar nuestro ser espiritual, como lo son, por ejemplo, hacer actos de bondad, ¿okay? La Sedaká, Maasim Tobim, vivir Torah, cumplir los mandamientos, son actos, ¿verdad?, que tienen impacto en nuestro mundo espiritual y vienen a traer satisfacción acá. Pero hay un concepto espiritual que también lo hemos desarrollado en muchas ocasiones, que en hebreo se conoce como Keter. Y Keter es la culminación de todo un proceso en tu vida. Keter es la corona de la vida. Y esa corona de la vida es la culminación cuando ponemos en obra todas las cosas que requerimos para que podamos vivir lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Somos premiados con esa riqueza espiritual que en hebreo llamamos Keter, que es difícil de alguna manera definirla en breves palabras, pero que es un tesoro espiritual que adquiere tu vida y que es lo que va a lograr traer satisfacción al cuerpo espiritual que forma parte de ti. Pero volviendo al tema que estamos desarrollando, solamente cuando tú logras comprender, cuando tú logras realmente entender que eres más que un ser físico, puedes entender por qué la Torah es libertad. ¿Por qué realmente la Torah es libertad? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no vives solamente para satisfacer los deseos de un área de ti, sino que vienes a satisfacer todo un ser integral compuesto por 4 partes que forman lo que tú eres. Y solamente la Torah tiene la capacidad de poder irradiar vida a cada una de las áreas de nuestras vidas. Y solamente en la Torah es que podemos encontrar plenitud. Y como la Torah es lo único que puede traernos plenitud, amoldearnos a su voluntad, es lo que trae libertad a nuestra vida, es lo que trae plenitud a nuestro ser. De lo contrario, lo que vas a tener es insatisfacción. Podrás hacer lo que tú quieras, podrás comer lo que tú quieras, podrás vivir lo que tú quieras, pero vas a estar esclavizado. ¿Por qué? Porque vas a vivir un mundo de insatisfacción, por cuanto no has venido desarrollando los otros aspectos importantes que tiene tu vida. Eso es lo que tú tienes que entender. Por eso es que en las cartas de nuestros sabios, en los escritos de nuestros sabios, se nos habla de vencer, ¿okay? De vencer a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eso realmente, porque esos deseos de la carne que llaman a los escritos antiguos de nuestros sabios, esos deseos de la carne son los que van a traer insatisfacción a tu ser. De hecho, uno de los grandes poskim, uno de los grandes intérpretes de la Torah, del judaísmo del segundo templo, del judaísmo de hace 2000 años atrás, este intérprete hacía una analogía. ¿Y cuál es la analogía que hacía este intérprete? Este intérprete veía a un hombre cruel, a un hombre déspota que maltrata a la mujer. Y la mujer eres tú, por decirlo, seamos hombres o mujeres. En esta metáfora, en esta analogía, la mujer somos cada uno de nosotros. Y el hombre déspota es el Yetzer Hará, la mala inclinación, los deseos de la carne, que trae insatisfacción a nuestras vidas. Esa era la analogía que hacía este rabino antiguo de la época del Segundo Templo. Y por lo tanto, este
este rabino de la época del Segundo Templo, conocido como Rab Shaul de Tarso, lo decía: la única solución es que el marido déspota muera para que la mujer pueda ser libre. Imagínate una pareja, una mujer casada con un hombre déspota que la golpea, que la daña, que esto, la maltrata, etcétera, etcétera. Esa relación, ok, esa relación que se ve mucho en nuestro mundo, esa relación de un hombre déspota en muchas ocasiones que golpea, maltrata a una mujer, etcétera, etcétera. Eso es una analogía para vernos a nosotros como una relación entre nosotros que queremos ser libres, que queremos alcanzar plenitud, y este hombre déspota que es nuestro Yetzer Hará, nuestra mala inclinación, que nos somete, que nos hace querer hacer lo que él quiere, pero que no nos trae satisfacción ni plenitud en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando la persona hace lo que quiere, no es libre, porque está haciendo lo que desea, es su deseo carnal, su Yetzer Hará, su mala inclinación. Tú tienes, por eso es que ese mismo rabino decía: haced morir en vosotros las obras de la carne. Haced morir eso. ¿Para qué? Para que puedas renacer en plenitud. Para que puedas renacer en plenitud. Para que puedas encontrar libertad. Por lo tanto, cuando salimos del dominio del faraón, que nos hacía hacer lo que él quería, y que eso que él quería no traía satisfacción a los hijos de Israel, no traía alegría a los hijos de Israel, cuando salimos de ese dominio y entramos al dominio de Hashem, este dominio de Hashem es libertad por una simple razón. Hashem no quiere que tú hagas lo que él quiera porque le viene la gana, como lo hace el faraón. Hashem quiere que tú hagas lo que él quiera porque Hashem sabe que eso es lo mejor para ti. Eso es lo mejor para tu vida. Eso es lo mejor para ti. Cuando Dios te dice no hagas algo, no es porque es un déspota que quiere privarte de tu libertad. Cuando Dios te dice no hagas algo o haz algo, Dios lo ordena porque sabe que eso es lo mejor para ti. Por lo tanto, la relación entre Dios con nosotros tenemos que verla como una relación entre un padre y un hijo. Cuando un padre le dice a un hijo: mira, no hagas esto, no lo está haciendo porque, bueno, hay que admitirlo de que hay casos de casos, ¿no? Hay padres malos, ¿ok? Pero vamos a hablar de una relación sana padre-hijo. Cuando un padre que ama a su hijo le dice a su hijo no hagas algo, lo dice por el bien del muchacho. Lo dice por el bien de su hijo. Porque el padre desea lo mejor para su hijo. Por lo tanto, la relación Dios con nosotros no es una relación de esclavitud como la que teníamos con Faraón. Sí, hay cosas que no podemos hacer porque Dios nos los manda. Pero Dios nos los manda por nuestro bien. Cuando Dios dice no hagas esto, no hagas esto, haz aquello, Dios lo está diciendo no pensando en Él, sino pensando en ti. Porque Él sabe que tú tienes estos 4 cuerpos y que tú requieres satisfacción a todo tu ser. No solo un área que quiera dominar tu vida, olvidándose del resto. No, tú tienes que vivir plenitud cuando tú causes que estas 4 áreas de tu vida, tu mundo físico, que es importante, tenemos que alimentarnos, necesitamos lo material, lo necesitamos. No podemos caer en el extremo de pensar que lo material es malo y que lo material no sirve. No, lo material tiene un propósito. Dios creó lo material con un propósito. Lo material tiene su lugar en tu vida, pero con limitaciones, con restricciones.
que te van a ayudar a desarrollar las otras áreas en tu vida. Lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual en tu ser. Desarrolla esos aspectos en tu vida y encontrarás satisfacción y alegría. Salimos de la mano del faraón y nos fuimos a las manos del Eterno, pero para encontrar plenitud, para encontrar un amo que desea lo mejor de sus hijos, lo mejor de sus siervos. Y por eso nos entregó esta Torá, para que andemos en sus caminos, andemos en sus mandamientos, y eso pueda traer plenitud. Y la plenitud es libertad. La plenitud es la verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que tú quieras. Libertad es sentirte pleno, sentirte lleno. ¿Por qué? Porque todas las áreas de tu vida tienen satisfacción y tienen alegría. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que la Torá de Hashem esté con ustedes. Les recuerdo que cada día sábado a esta hora podrás compartir con nosotros de esta enseñanza. Estés pendiente a estas enseñanzas a esta hora aproximadamente. Y te recuerdo que también tienes la oportunidad extraordinaria de poder estudiar Torah con un maestro de Torah extraordinario como lo es el Rav Dan, entrando en la página ravdanbenabraham.com, ravdanbenabraham.com. Y entrando en esta página tú vas a poder establecer en tu vida un proyecto de estudio para la plenitud de tu alma, para tu crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos en la próxima semana. Shalom Ubraja. Que la bendición del Altísimo esté con cada uno de ustedes. Shalom.